gusto estar aquí con ustedes en esta oportunidad de presentar un nuevo producto a ustedes desde la casa matriz. Aquí conmigo tengo un fundador, un amigo y un gran líder de la empresa Kenwood. Él está aquí con nosotros para ayudarnos a introducir este producto a ustedes y compartir algunas experiencias que él tiene con el producto y animarles un poco. Pero primeramente queremos agradecerles por estar aquí con nosotros esta noche y por ser los grandes líderes de esta industria, del mercado en red. Queremos agradecerles por lo que han hecho y el trabajo que están haciendo. Ahora quiero introducirles a Kate Wood, el fundador y un gran líder, un maestro de esta industria y un empresario que va a ayudarnos a anunciar este producto a ustedes. Kent. Gracias, Cody. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación para estar con usted y mis amigos en México. Y felicidades por la reunión que tuvieron durante el fin de la semana. Yo vi fotos de lo que ustedes estaban haciendo y me alegro mucho del éxito que están teniendo. Tenemos nuevos líderes en México con rangos nuevos en abril. Felicidades a Laura y Leo y otros líderes en México que han incrementado su rango, su cheque. Felicidades a todos. Mira, Cole me ha pedido de hablarles un poco de Favao. Tenemos algunos expertos que van a hablar en más detalle de los productos, pero yo quisiera compartir con ustedes la gran diferencia que el producto Favao, la línea de Favao, ha tenido en mi vida personal y también las vidas que han cambiado dentro de Xango por medio de este producto. Yo empecé utilizando el concepto de Favao hace casi 6 años, cuando yo cambié cómo y cuando yo hago mi alimentación, mi comida, mi entrenamiento, y entre un año de estar en el programa de Favao, yo bajé el tiempo de hacer un maratón 36 minutos, porque por medio de esta línea yo aumenté mi fuerza y cambió mi cuerpo en una manera para hacer un maratón en 36 minutos menos del año pasado. Y desde ese tiempo he continuado utilizando el programa, los supplements y ya en Xango tenemos el concepto que yo empecé con mis socios probando hace 6 años. También tenemos líderes sobre el mundo, en Rusia, Europa, los Estados Unidos, Canadá, Japón, que hoy día tienen Favao en su línea de producto y en su negocio. Y los negocios están creciendo y ellos están bajando peso, sienten mejor, tienen más energía para hacer su negocio de Xango, y vidas están cambiando en cuanto a su salud, pero también el dinero que están ganando por medio de Xango. Gracias por su paciencia con mi español.
espero tener un día el español de Cody, de Sadie, de otros que tenemos aquí en Xango con talentos mucho mejores en cuanto al español. Pero sin algo más, yo quisiera invitar una experta, una mujer que tiene mucho tiempo con Xango y está responsable para ayudarnos a crear los productos que ustedes pueden utilizar en sus negocios. Ella es nuestra directora de salud, bienestar, otras palabras en su título que yo no conozco en español, pero me gustaría invitar Jina Anson, nuestra directora de la línea Favao. Gina, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gina. Y tenemos Sadie Wing también para ayudar a Gina a hacer esta presentación. Gracias a todos. Thank you. Gracias. So I'm really excited to be here with you today. We have some really great information to share. Estoy muy emocionada de estar con ustedes aquí y tenemos mucha información que queremos compartir con ustedes. So I know Joe Morton visited you in Mexico not too long ago and explained the great Favao products. Sé que Joe Morton estuvo con ustedes y compartió ya alguna información de los productos de Favao. And I'd like to talk about why Favao and how to use it in your daily life. Y quiero exponer por qué y cómo lo pueden usar en sus vidas cotidianas. So let's go to the first slide and talk about the reality. And the reality is a lot of people are overweight, or a lot of people are not living the lifestyle that they want to. Entonces, en el primer slide podemos ver que hay mucha gente que tiene sobrepeso y no tienen el peso ideal, que la obesidad es un problema. And in fact, over 30% of Mexico is considered obese, and that's second to the U.S. De hecho, el 30% de México se consideran obesos y están en segundo lugar detrás de Estados Unidos. So in the year 2000, Mexico obesity rate was under 25%. En el año 2000, la obesidad de México estaba bajo el 20%, 25%. And 4.5 million children in Mexico are also considered obese. Y 4.5 millones de niños en México se consideran obesos. So as you can see, there is a great need to alter your lifestyle or to make a healthier lifestyle choice. Como pueden ver, hay una gran necesidad de alterar la manera en que están viviendo y su modo de vida. So the basic keys to Favao are actually, they have 7 keys, so seven keys of Favao. Y hay 7 claves principales para este programa de Favao que podemos seguir. And we'll go into detail of each one, but I'll just read through the list so that you can have it right now. Y vamos a cubrirlas detalladamente, pero quiero darles el listado de las 7 en este momento. So the first key is supplementation, nutrition, hydration, exercise, which we break into resistance training or cardio training, rest, and accountability. Entonces, la primera es suplemento. Después también tenemos la nutrición, la hidratación, tenemos el ejercicio y el descanso, y por último también tenemos lo que es el compromiso que tenemos al hacer este programa. So the first one is supplementation, and this one is very key. I know Joe went over this in detail in Mexico. La primera clave es los suplementos que tomamos, y yo sé que Joe cubrió esto en bastante detalle cuando estuvo en México. And this is 4 key products that you should be taking on a daily basis. Y hay 4 productos principales de los cuales deberían estar tomando todos ustedes diariamente. So we recommend getting rid of the bad, or removing toxins. We have our Favao Smooth Tea and our Favao Fiber. Entonces recomendamos que nos deshagamos de todas las toxinas y las cosas que están impuras que están en nuestro cuerpo usando la fibra y también el té limpiador.
So again, you take the smoothie and the fiber to help with regularity and to remove toxins from your body. De nuevo, entonces vamos a tomar el té para remover estas toxinas y la fibra para mantenernos regulares. So our next product is the foundation for good, and that is our Favao protein. El siguiente producto sería la base, que son la proteína, la proteína de Favao. So this is a really good protein. It's a vegetable source, has 100 calories and 13 grams of protein. Y esta es una base de proteína muy importante, es base vegetal y tiene 100 calorías y 13 grams. Y 13 gramos de grasa. And it's a really great snack. You can mix it with your favorite fruit. So in those occasions where you want something sweet, this is a really good alternative. Y cuando quieren algo ligero, pueden tomarlo, pueden mezclar con una fruta y tomarlo durante el día. And our last one is our Favao Blaze. And this is very important because it helps boost your metabolism and give you energy throughout the day. Y por último tenemos lo que llamamos el Blaze, que es el que les va a ayudar a aumentar el metabolismo y a que se sientan bien durante todo el día. So all these products are used together to help maintain a healthy lifestyle. O sea, todos estos productos se han juntado para ayudarles a mantener un estilo de vida que es mejor. So our next one is nutrition. La siguiente sería la nutrición. And nutrition is very important. What you put in is what you are going to expect out. So if you put bad food in, you're going to have bad health. Y la nutrición es muy importante porque eso es lo que dicta cómo nos vamos a sentir. Si comes comidas que no son buenas para ti, no te vas a sentir bien. Si comes comidas buenas, saludables, te vas a sentir mejor. So what we recommend is eating smaller meals throughout the day. So you need to envision your metabolism as a fire burning. And if you only feed it once, the fire will die out. Entonces, recomendamos que coman comidas pequeñas, pero más a menudo durante el día. Es como si estuvieran manteniendo una hoguera. Si están manteniendo el fuego prendido todo el día, entonces vas a tener un mayor beneficio del programa. So what I like to do is I like to prepare small meals on a Sunday. I'm a busy mom. I have a 2-year-old, and I can't always make dinner for the family because I work all day. Entonces lo que yo recomiendo es preparar todas las comidas durante el domingo. Yo soy una madre que estoy muy ocupada, tengo un niño pequeño y se me hace más fácil el preparar las comidas y saber qué es lo que voy a tener durante la semana. So what I like to do is go grocery shopping on Saturday. Sunday I plan out the meals and I portion them in smaller portions that I can take to work with me and that my husband can just grab from the fridge. So he can eat it and eat healthy. So we tend to eat less processed food. We have homemade meals and it takes the guesswork out of everything that we do every day. Entonces el sábado yo voy de compras, compro todo lo que necesito para las comidas, después hago un planeamiento de lo que vamos a comer durante la semana, lo divido en porciones más pequeñas para que yo nada más lo puedo llevar al trabajo conmigo, mi esposo también puede llevárselo y así entonces no tenemos que estar adivinando qué es lo que vamos a comer durante ese día y no tenemos que planear o gastar tanto tiempo en hacer las comidas. So every meal I make sure we have lean proteins. I try and put 3 servings of vegetables and then also that we'll have 2 servings of fruit a day. Y me gusta tener proteínas magras, también las 3 porciones de vegetales durante el día y las frutas. So our next key is hydration, and hydration is very, very important. Nuestra siguiente clave sería la hidratación y es algo muy, muy importante para nosotros en mantenernos hidratados. So in fact, your body is made up of mainly water. You can go for days without food, but you can only go 3 days without water. De hecho, tu cuerpo está compuesto básicamente de agua y puedes pasar muchos días sin comida, pero solamente puedes pasar 3 días sin tomar agua. Every cell, every organ in your body requires water for it to function fully. And so you need to keep taking water and make sure you drink enough.
necesitamos recordar que tenemos que mantenernos hidratados y tomar suficiente agua durante todo el día. So what I like to do is I drink 4 liters of water a day. Lo que a mí me gusta hacer es tomar por lo menos unos 4 litros de agua por día. And I can't go home until I finish my water at work. Y no puedo regresar a mi casa hasta que ya no haya terminado de tomar toda el agua que he planeado tomar ese día. So I have a lot of motivation to finish my water. Entonces estoy muy motivada para terminar de tomar esa cantidad de agua durante el día. And everybody's different, so you may be better off with 2 liters to 3 liters, but I know 4 liters of water work for me. Y cada persona es diferente. Algunos puede ser que con 2 o 3 litros de agua eso sea suficiente para ustedes, pero para mí 4 litros de agua es lo que yo necesito. And water really helps you feel full, removes some of the toxins that you have in your body, but also helps with bloating, and so you feel your best at all times. Y el agua no solo te mantiene hidratado, pero te ayuda a mantenerte lleno, no te hinchas y te mantienes en un óptimo durante todo el día. Our next key is exercise, and we combine those two with resistance training and cardio exercise. La siguiente clave sería el ejercicio. Lo combinamos el ejercicio con ejercicio de resistencia y el ejercicio que nos cardiovascular. And resistance training is like doing push-ups, sit-ups. That is anything that you use weight to help lean up your body. Y el de resistencia sería el hacer las sentadillas, hacer lagartijas, cualquier cosa que te haga que el cuerpo haga resistencia al hacer el ejercicio. So the more lean body mass you have, the better your metabolism and the less fat you retain on your body. Entonces, entre más masa tengas, entonces vas a tener mejor metabolismo, va a ser mejor y vas a sentirte mejor durante el día. And cardio training actually keeps your heart healthy. Y el ejercicio cardiovascular en la actualidad te ayuda a mantener el corazón saludable. So some of the benefits of exercise include mental clarity, lean body mass, helps you control your weight. Algunos de los beneficios de ejercicios es que te ayudan a tener claridad mental, a mantener el peso y otros entre ellos. It's really good for aging. The more you exercise, the less you age, actually. Y entre más ejercicio hagas, menos vas a envejecer. Así que voy a hacer más ejercicio. Yeah. So it's really good to do a combination of both. I personally, my husband does Ironman just like Joe. Y es bueno tener una combinación balanceada de ambos. Mi esposo, de hecho, también hace competencias de Ironman como Joe lo hace. So I need to make sure that I can also be healthy and fit so I can keep up with him. Entonces yo tengo que asegurarme de que yo también esté en buena forma física y saludable para poder mantenerme al tanto con él. So I try and exercise an hour a day. Entonces yo trato de hacer ejercicio por lo menos 1 hora al día. And I do a combination of resistance training, cardio, yoga, Pilates, walking. I just want to keep moving. Y hago una combinación de diferentes ejercicios, ya sea de resistencia, cardiovascular, yoga, caminar. Lo que sí me aseguro es que me mantengo en movimiento constante. And it's really important just to keep moving, and that's something I want my son to learn as he watches us move around and exercise and stay active. Y es muy importante el mantenerse activo. Yo quiero que mi hijo vea que es importante que nos mantengamos activos y que estemos en constante movimiento. And when I was young, growing up, my parents did the same thing. We went for walks every day after dinner. My mom did exercise videos, and my dad did karate. And so we were a very active family. Y cuando yo estaba pequeña creciendo, mis papás hacían lo mismo. Mi mamá hacía ejercicios con videos y mi papá iba a karate. Íbamos en caminatas después de la comida.
nos manteníamos activos todo el tiempo. So the last one we have two more keys, and this one is very, very important. I think people tend to forget about how important resting is or relaxation. Y la última clave, que es muy, muy importante, algunas personas se olvidan de esto, y es el descansar, el mantenerse relajado y descansar un rato. So rest is, you really need to allow your muscles to recover, and that only happens when you're asleep. Y la única manera en que vamos a poder hacer que los músculos se recuperen es durante el tiempo en que dormimos. And if you don't rest enough, your hormones go out of balance, so that can actually be a sign of weight gain, of aging, of illness. Y actualmente, si no descansamos suficiente, las hormonas se desbalancean y crean que ganemos peso, que no nos sintamos bien. So it's very important to make sure you get that rest, make sure that your body recovers. I remember in college I would stay up all night, and I could do that for days, but now I can't. Y cuando yo estaba en la universidad me era muy fácil, me acuerdo que me quedaba levantada casi toda la noche y que lo hacía, y ahora en este momento no lo puedo hacer. So that's very important. Por lo tanto, es muy importante el mantener, el descansar el cuerpo. And our last one is accountability. Y la última clave que tenemos es el compromiso que todos tenemos al hacer este programa. So I notice when I tell a friend or have somebody I can work with, I have much better results, whether I want to walk every day or not eat sugar. If I tell somebody, I do much, much better, and I reach my goal a lot faster. Y he notado que cuando yo le digo a un amigo o una amiga qué es lo que voy a hacer, digamos, si por ejemplo no quiero comer tanta azúcar o cosas dulces, si se lo digo a esa persona, por lo general, a una persona, por lo general tengo mejores resultados que si no lo comparto con alguien. And for you, when you're starting your goals, it's very important, write it down, share it, and that way you can always go back and see how you're doing. Y para ustedes es importante que lo escriban, que lo compartan con alguien y después ver el progreso que han tenido cuando están haciendo sus metas. And there was actually a study conducted where they showed that women who worked in groups or had a friend, they actually were able to change their lifestyle a lot faster. De hecho, se hizo un estudio de mujeres que cuando compartieron las metas que querían en diferentes programas, que podían lograrlo de una manera más rápida, lo deseado que ellos habían escrito. So I want to introduce you to one of my favorite people. Entonces quiero hacerles una introducción a una de mis personas favoritas. And she's been doing Favao for over a year. Y ella ha estado en este programa de Favao por más de un año. And her name is Lisa Arneson. Y se llama Lisa Arneson. And when she first started Favao, she had low energy. She didn't exercise. She ate very, very poorly. Y cuando empezó, ella tenía la energía muy baja, no hacía ejercicio, no comía bien. And then in a year, she lost over 100 pounds. Y en un año perdió más de 100 libras. And this all came from following these lifestyle changes. Y todo esto fue el resultado del cambio de vida, de estilo de vida que ella empezó. She ate smaller meals, she ate more often, she slept, she had good friends, and then she was exercising and taking the supplements. Ella empezó a comer porciones más pequeñas, a hacer ejercicio, a descansar bien y tomar los suplementos que necesitaba para cambiar. And we have so many results from other people who have followed the Favao lifestyle for so long that they have truly transformed themselves. Y tenemos muchos resultados de mucha gente que han tenido este cambio de estilo de vida y que han visto los resultados.
So I just wanted to talk about some of the things that I do to help me stay on track and help me stay on the Favao lifestyle program. Quisiera hablarles entonces de una de las cosas que yo hago para mantenerme en este plan y poder hacerlo diariamente. So each day I would focus on one new goal, and then I was able to achieve all of these goals within a year. Entonces cada día me enfocaba en una meta y de esa manera pude completar todas mis metas durante el año. So my first one is I drink 4 liters of water per day. Mi primera meta era el de tomar 4 litros de agua por día. And that was really hard for me in the beginning. I didn't realize how little water I drank every day. Y eso para mí fue difícil al principio porque no me daba cuenta lo poco de agua que tomaba y que no estaba tomando suficiente agua. So I made little goals. I couldn't leave the office until I drank all my water. Entonces hice pequeñas metas. Una de las metas era que no me podía ir de la oficina, regresar a mi casa hasta que tomara toda el agua que me había propuesto tomar. My next goal was to eat every 2 to 3 hours. I was a person who never ate breakfast or dinner. Mi siguiente meta era el de comer porciones pequeñas durante el día, porque yo era una de esas personas que no desayunaba ni almorzaba, ni nada más cenaba. And I always thought it was better if I didn't eat a lot. Like I would try and eat as little as I could every day. Y siempre pensé que era mejor no comer mucho y entonces trataba de comer lo menos posible durante el día. And then I realized I didn't have any energy. I was grumpy. I was moody. Y me di cuenta que no tenía energía, que siempre estaba de mal humor y no me sentía bien. So I took a lot of effort and made these smaller meals so that they're convenient and easy for me to grab when I'm busy, or I make a protein shake, and then I know I have good nutrition in me. Entonces hice esta meta de hacer las porciones pequeñas y prepararlas, o de tomar un batido durante el día y así me di cuenta que tenía más energía. And I always make sure I have food with me, whether it's nuts, cheese, something that I know has really good nutrition, that if I'm starving, that I always have something with me so I don't reach for that candy. Y entonces me aseguro de que siempre tengo algo nutritivo conmigo para comer, ya sean nueces, queso, algo que no me haga tratar de irme a las golosinas. And then I always make sure I have 3 servings of vegetables. And I choose the vegetables I like to eat that are in season, so I know that I can look forward to it. If I don't like squash, I know if I have it in my meal, I'm not going to eat it. But if I have something that I do enjoy, I actually look forward to my meals. Y me aseguro de que estoy comiendo por lo menos 3 porciones de vegetales durante el día. Decido cuáles son los que me gustan. Si no me gusta alguno en particular, lo voy a dejar fuera de mi dieta y voy a incluir aquellos que son los que más me gustan y voy a comerlos durante el día. Lo planeo durante el día. And I make sure I have 2 servings of fruit a day as well. Y también me aseguro de que tenga 2 porciones de frutas por día. I exercise 5 to 6 days a week. Hago ejercicios de 5 a 6 días por semana. And I make sure it's part of my routine. It's just like brushing your teeth. You have to make sure you get it done. Y me aseguro de que sea parte de mi rutina. Es igual que lavarse los dientes y que es algo que tienes que hacerlo todos los días. And then I have fun competitions with my friends here in the office where we do 100 push-ups or 100 sit-ups a day, and we follow up with each other so we're accountable for making sure we get that exercise in. Y competimos aquí con los amigos en la oficina, hacemos 100 lagartijas o otros ejercicios, algunas metas que nos proponemos y nos divertimos al hacerlo, lo hacemos divertido. And last is my supplementation. I always make sure I get my right supplementation in. I love fish oil, the omega-3s. I take 12 of those per day in addition to my 365. Y al mismo tiempo también me aseguro de que tomo todos los suplementos. Tomo 12 de las omega-3 por día, además de las vitaminas de 365.
And as one of the formulators for Favao, I make sure I take every single Favao product every day because I know how good and how it will help my body maintain where I want to be. Y al ser yo una de las personas que contribuyeron en la formulación de Favao, me aseguro de que tomo todos estos productos y para saber y también tener mejor energía y sentirme mejor durante el día. And the last thing I wanted to touch on is our Xango 365. Lo último que quiero tocar en este día es acerca de las vitaminas 365. I'll let you read the promotion because there is a special going on, and it's such a great formula. We have very unique ingredient in it called Prime Active. Y entonces tenemos una promoción y es una fórmula única que incluye un ingrediente que se llama el Prime Active. And this will help keep your immune system healthy so that you will always be ready to go and to work on, so you don't have oxidative stress or will feel low energy or anything like that. Y es importante porque nos ayuda a mantener el estrés oxidativo y cosas similares que nos ayudan a mantenernos saludables durante el día. Entonces, en la promoción dice, con Xango 365 usted puede finalmente estar bien y sentirse bien. El suministro de 30 días viene en un envase de 180 cápsulas y ahora en promoción está a 3x2. Magnífico. Además de proporcionar vitaminas y materiales esenciales de alta calidad con Xango 365, su cuerpo está recibiendo una mezcla única de bioflavonoides, resveratrol, tocotrienoles y Prime Active, promoviendo bienestar todos los días, todo el año. And thank you so much. We're very excited to have Favao in Mexico, and we hope you have some great success, and we've already seen great success in Mexico. Gracias a todos y esperamos que tengan mucho éxito con el Favao. Ya hemos visto algunos de ustedes que han tenido bastante éxito. Bueno, muchas gracias Gina y Sadie por traducir. Sabemos que algunos de ustedes nos han dicho que no pudieron escuchar bien, pero lo grabamos y vamos a retransmitirlo para que escuchen bien. Queremos recordarles que ya Favao está en vivo en la página de web, en xango.com.mx. Bajo la página de productos pueden ver Favao, ya está listo. Se puede comprarlo en línea por medio de call center, servicio al cliente, allá en Will Call. Favao está vivo en México, estamos muy agradecidos y ansiosos a tener este producto allá en México con ustedes ya. Sabemos que han esperado mucho tiempo. Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y les despedimos y les mandamos mucha suerte con el nuevo producto Favao.